Hola, hola, bienvenidos a Diciendo lo Exacto, un espacio creado por el Laboratorio Clínico San Agustín con preguntas reales del día a día de los pacientes que acuden a visitarnos. Mi nombre es Danilo Sosa, soy médico especialista en análisis clínicos y mi compromiso es que cada vez que ustedes escuchen esto, se lleven información clara, precisa y sobre todo respaldada por especialistas. Porque tu salud se merece exactamente eso, precisión, responsabilidad y certeza. Bienvenidos, empezamos el programa de hoy. El día de hoy tenemos la grata compañía de dos grandes especialistas, la doctora Daniela Hidalgo Moreno, alergóloga, experta en todo lo que son pruebas de alergias, tanto diagnóstico, tratamiento, manejo para alergias respiratorias, cutáneas, alimentarias. Y por otro lado, la presencia del doctor Diego Tuapanta, neumólogo intervencionista, especialista en enfermedades respiratorias y comprometido con el diagnóstico temprano de enfermedades pulmonares. Buenas tardes, es un gusto tenerlos aquí. Gracias por ser parte de este grupo que vamos a ir formando poco a poco estos videos informativos hacia la comunidad. Actualmente, en esta época del año, tenemos unos cambios bruscos en el clima, tenemos el ingreso de los niños a clases y dentro de todo esto, la gente comúnmente se está preguntando, mi alergia empeoró, estoy ahora con una tos, una gripe, una molestia respiratoria que no desaparece. Eh, es por eso que nosotros queremos hacer estas preguntas, que son preguntas que ha hecho el público o que ha hecho los pacientes que acuden al laboratorio, que nos dicen qué es, tengo una tos, tengo una gripe, qué será una alergia. Y es por eso que ustedes están aquí, para que por favor nos disipen todas las dudas de una manera muy clara y concisa y para que el público en general pueda llevarse la información correcta. Claro que sí, muchísimas gracias Danilo por la invitación. Buenas tardes a todos. Y nada, aquí soy el doctor Diego Tapanta. Vamos a ir a comenzar cuando tú decidas. Sí, por favor, por favor. Entonces, como te comentaba, el tema actual es época de resfriados, época de neumonías, época de alergias. Los niños ingresan a clases y claro, ahí es donde se da realmente la explosión de todo esto. Y eh, para empezar, yo quisiera que tú le expliques a la gente un poquito eh, qué es un resfriado versus una gripe, Ujú. versus un proceso tal vez un poquito más complicado, tal vez síntomas, signos, para que ellos puedan ir identificando y acudir antes a tu consulta para que así no lleguen a mayores, ¿no? Entonces, por favor, Diego. Ok, primeramente tenemos que identificar que tanto un resfriado común, una gripe o un proceso, ya vamos a decirlo así como una bronquitis o una neumonía, casi el 100% son por agentes infecciosos, por no decirlo el 100%. Las diferencias es en qué agente lo causa. Por ejemplo, un resfriado común. Un resfriado común se caracteriza por tener un inicio de los síntomas un poco más lentos. Van a ir de manera progresiva y van a ser síntomas más leves que el de otro tipo de infecciones respiratorias. Por ejemplo, puede existir fiebre, pero generalmente la fiebre es baja. Puede haber tos que se caracteriza por ser una tos seca muy ocasional, puede haber un discreto malestar general, puede haber un poco de caimiento, puede haber rinorrea, que es la secreción de moquitos por la nariz, claros, puede haber un poco de congestión nasal, pero los síntomas generalmente van a ser, como les mencionaba, lentos, de un inicio bastante lento y puede llegar a durar aproximadamente entre unos 5 a 7 días aproximadamente. El resfriado común es causado casi siempre por un virus, pero hay que diferenciarlo de la gripe, porque el resfriado común puede ser causado principalmente por rinovirus, adenovirus, metaneumovirus, algunos tipos de coronavirus diferentes a los del COVID-19 que pueden provocar esta sintomatología. Por el contrario, la gripe. La gripe es un proceso infeccioso causado específicamente por el virus de la influenza. Hay que recordar que tenemos 4 tipos de influenza, los cuales cada uno va a provocar ciertas
infecciones o enfermedades, vamos a decirlo así, en el cuerpo humano, ¿no? La gripe se caracteriza por tener un inicio más abrupto, un inicio más rápido. Generalmente los síntomas se establecen ya en 24, 48 horas aproximadamente. Son mucho más fuertes, pueden provocar fiebre demasiado alta. La tos puede ser tanto seca como una tos productiva con características de la flema que puede ir desde blanquecinas, claras o incluso ligeramente amarillentas. La tos va a ser bastante persistente, va a existir mucho malestar general, la congestión nasal va a ser muy importante, va a existir dolor de cabeza. Es decir, el deterioro del estado general va a ser mucho más marcado que lo que se produce en un resfriado común. Aquí dentro de la gripe tenemos que diferenciar, como les mencionaba, los tipos de influenza, que generalmente tenemos la influenza A, la B, la C y la D. La influenza A, B y C son las que nos afectan a humanos principalmente, mientras que la C es netamente en animales, no se ha documentado todavía una transmisión a una persona. Pero principalmente tenemos que estar muy pendientes en una gripe, especialmente la influenza AH1N1, que es la gripe porcina que estamos viendo en el laboratorio mismo contigo, varios casos de positividad ahora en estos tiempos para una influenza H1N1. Y hay que recalcar que la influenza puede provocar ya síntomas un poquito más graves que lo que es un resfriado común. Puede provocar ya un cuadro bronquial, puede provocar una neumonía, que es el siguiente paso ya de lo que vamos a explicar sobre las infecciones respiratorias. Y hablando sobre una bronquitis o una neumonía, estas pueden ser causadas por diferentes gérmenes. Generalmente la bronquitis o suele ser una bronquitis viral, una bronquitis irritativa o una bronquitis bacteriana. Para poderlo diferenciar hay que hacer algunos test que ya los iremos desarrollando conforme vayamos adelantándonos un poco más en esta entrevista. Y la neumonía puede ser causada principalmente por virus, bacterias, hongos, parásitos o incluso puede ser causada por tuberculosis pulmonar. Eso ya lo vamos a investigar, pero cabe recalcar pues que una bronquitis como una neumonía ya van a presentar síntomas mucho más severos, van a presentar síntomas de mucha falta de aire, van a provocar sonidos en el pecho como un silbido o un ronquido, la tos va a ser bastante productiva y las características de la flema acá llaman mucho la atención, ya que una tos bacteriana generalmente suele ser por una flema verde, verde oscura o incluso en algunas ocasiones sanguinolentas. Eso ya debe prender una alarma que necesitamos ya una atención médica, ya no preventiva, sino más bien curativa para poder disminuir la inflamación de la vía respiratoria y que estas molestias no lleguen a pasar a mayores. Que cabe recalcar que cuando ya llegamos a un tema de una neumonía como tal, ya el paciente generalmente suele requerir hospitalización. De acuerdo. Y dentro de estos signos de gravedad, algo que también vale la pena recalcar tal vez es, hay ciertos grupos etarios o condiciones preexistentes que requieren más atención, en este caso los niños tal vez, no sé, ahí. Claro, en realidad sí. Hablando específicamente de enfermedades respiratorias, nosotros sí tenemos un cierto grupo de riesgo, vamos a decirlo así, que nosotros le prestamos mucha mayor atención, como son los niños menores de 5 años, ya que su sistema inmunológico todavía no está completamente desarrollado para poder pelear contra este tipo de infecciones. De igual forma, los adultos mayores de 60 años o los pacientes que presentan alguna enfermedad asociada, como por ejemplo asma, EPOC, fibrosis pulmonar, que son pacientes mucho más susceptibles a infecciones respiratorias a repetición. De igual forma, pacientes que tienen diabetes mellitus, que tienen el sistema inmunológico muy deteriorado, pacientes con VIH, pacientes con cáncer o con alguna enfermedad coronaria, cardiovascular o con algún cierto grado de obesidad. Son pacientes que generalmente son más susceptibles a infecciones respiratorias. Perfecto. Y nosotros en el laboratorio, ¿cómo te ayudamos diariamente para poder diferenciar entre todos estos tipos desde una gripe que puede presentarse algo atípica, tal vez, hasta un resfriado común o un proceso más grave y agudo como tal vez una neumonía, una bronquitis? O sea, desde el laboratorio, ¿de qué manera nosotros te solucionamos o te aportamos a que tú vayas hilando así fino hasta llegar a tu diagnóstico de sospecha? Claro, en realidad tú eres mi mejor amigo ahí. Tú eres el que me salva la vida con los pacientes. En realidad nosotros tenemos el primer contacto con el paciente en consulta, ¿no? De acuerdo a los síntomas que el paciente nos va contando, uno ya en su cabeza lo va dividiendo, si es que esto puede ser viral, puede ser bacteriano o puede tener algún otro origen, como por ejemplo una tuberculosis o un hongo.
Luego pasamos al examen físico. En el examen físico logramos dilucidar un poquito más, pero créeme que la gran mayoría de casos nos quedamos con la duda y decimos, chuta, ¿esto es viral o esto es bacteriano? Porque tiene síntomas que a veces se solapan y se mezclan entre los dos. Entonces aquí es donde entra la gran ayuda del laboratorio clínico, porque nosotros, dependiendo de lo que sospechemos, vamos a decidir qué prueba hacer. Por ejemplo, en el caso de que sospechemos de una influenza o de un cuadro viral, podemos pedir un panel respiratorio viral, ya sea tanto de 4 como de 6 como de 23 gérmenes. Si es que sospechamos que puede haber una sobreinfección bacteriana añadida al cuadro viral, pedimos el FilmArray, que es el de 23 gérmenes, que nos va a dar tanto los principales virus que tenemos nosotros ahora en nuestro medio ambiente, que son los que están causando el malestar, con algunas bacterias bastante frecuentes también que se pueden sobreañadir a este tipo de infecciones respiratorias. Entonces, con esto vamos a dilucidar un poquito más y vamos a poder poner el tratamiento, porque tenemos que recordar que en cierto tipo de enfermedades virales, como por ejemplo la influenza, mientras más pronto pongamos el tratamiento, vamos a evitar que se provoque una complicación como una neumonía, porque el tratamiento pasado de las 72 horas ya no nos sirve mucho, ya no es de gran ayuda. Pero en cambio, si es que en la consulta estamos sospechando que el cuadro puede ser algo bacteriano, en cambio pedimos cultivos. Y la principal forma de obtenerlos en un paciente que está ambulatorio es recogiendo una muestra de flema. Eso te la mandamos a ti y tú te encargas de hacer toda tu magia ahí en el laboratorio y nos vas a dar el nombre y el apellido de la bacteria y qué antibióticos nos pueden ayudar a matar. Este tema me parece súper importante, el tema de saber qué es viral o bacteriano, porque muchos dicen, póngame rápido un antibiótico para que me cure. Y eso yo creo que es un error, porque el rato que pones algo que no corresponde como un antibiótico a una infección viral, no logras mayor cosa, sino empeorar el estado del paciente. Claro, exactamente. En realidad tenemos que identificar bien. Ahí es donde llega el médico a tratar de saber si es que esto es viral, bacteriano, es fúngico, como te digo, o es una tuberculosis. De todos los microorganismos que pueden causar afectación de la vía respiratoria, tenemos que dilucidar bien cuál es, porque no es que, como me dicen algunos pacientes, sí es que me lo tomé el antibiótico, la famosísima citromicina. Me vine tomando una dosis de citromicina por si acaso. O sea, no es por si acaso. El antibiótico, cabe recalcar que utilizar antibióticos de manera frecuente va a hacer que el sistema inmunológico se debilite. Eso es lo de menos, porque lo principal es que va a crear una resistencia bacteriana. Es decir, si nosotros compramos en la farmacia cierto medicamento, cierto antibiótico, para no dar nombres, el paciente se lo toma y no termina el ciclo de antibiótico, que generalmente suele ser de 5 a 8 días, se desarrolla una resistencia de esa bacteria. Entonces esa bacteria puede contagiar a alguna otra persona o al propio paciente y ya no va a responder la próxima vez que se quiera administrar algún medicamento, ya no va a responder de la misma manera y cada vez nos va a tocar ir aumentando de escalón antibiótico hasta que va a llegar un punto en el que vamos a tener tal resistencia bacteriana en la que no vamos a tener cómo actuar. Y ya hemos tenido algunos casos en realidad en los que hay muchísima resistencia bacteriana. Por eso tenemos que identificar bien si es que esto es viral. Los virus no necesitan tratamiento antibiótico. Eso hay que dejarlo bastante en claro. No hay para qué administrar un antibiótico en una infección viral. Solamente de los virus que tenemos cuando son virus complicados como una influenza requieren un tratamiento extra, que sí existe un tratamiento antiviral, pero la gran mayoría de virus son virus bastante leves que pueden causar un resfriado común, que no necesitan un tratamiento específico para el virus, salvo esté provocando alguna complicación como tal. Es más, el manejo sintomático. De acuerdo. Muchas gracias por esta primera parte en la que nos dejó un poco claro lo que es una infección viral versus una infección bacteriana, qué no hacer, qué hacer, cuándo acudir y ante qué signos y síntomas nosotros tenemos que prestar una mayor atención, ¿no es cierto? Y acudir rápido a que un médico especialista sea el que nos maneje y nos indique qué procesos y de qué manera debemos actuar. Dani, ahora yo quería preguntarte a ti eh, respecto al tema de las alergias, que también yo creo que es una época en la que se disparan en todo lado este tipo de molestias respiratorias, porque así como muchos dicen, es una gripecita nomás que resulta que no es, puede que sea algo un poco crónico, y de qué manera el paciente debe conocer o más o menos
las señas, así como Diego nos explicaba de cuándo los signos y síntomas de las infecciones, cuándo el paciente debería pensar en que puede ser un proceso más bien de tipo alérgico y no una infección como tal. No, muchas gracias por el espacio, muy importante para poder informar a la comunidad. Estas cosas son principalmente importantes para que antes de acudir a la consulta puedan orientarse hacia qué lugar deben ir. Entonces, lo más común es entre una gripe o un resfrío y se relaciona con rinitis alérgica, porque los síntomas se comparten. Y aunque para las personas naturales sean los mismos, para nosotros son muy diferentes el origen, la evolución, la sintomatología. Entonces, hablando de una rinitis alérgica, los síntomas cardinales son picor, estornudo y moquito. Ellos tienen una diferencia súper importante entre si es infeccioso o se trata de una rinitis alérgica. Entonces, lo más importante en el primer paso del paciente es el diagnóstico inicial, porque no saben si tiene las defensas tan bajas que le da gripe todo el tiempo o en realidad es parte de una alergia. Entonces, principalmente en el prurito, que es el picor en la nariz, en una rinitis alérgica, es el síntoma cardinal. Si no hay prurito, no hay rinitis. Y en síntomas infecciosos, pues el prurito puede existir, puede ser leve o puede estar ausente. El moco tiene mucha diferencia. En rinitis alérgica siempre es transparente como agua, como a veces tan intenso que es como tener un grifo abierto y los pacientes literal llegan a la consulta con un pañuelo en la mano, no lo pueden dejar. En cambio, en las infecciones, pues sí puede variar, es más espeso, es amarillento, verdoso, dependiendo del grado infeccioso que tengan. Y los estornudos también en alergia son en salvas, que les llamamos, y estos son varios estornudos seguidos. Y en cambio en las infecciones igual pueden existir, pero pueden ser más aislados y o no estar presentes a veces. Sí, a veces puede ser tos y no estornudo, según las infecciones. O sea, esa sería una buena forma de más o menos distinguir y uno más o menos orientarse hacia Sí, lo que es, ¿no es en cierto? cuanto a las características de los síntomas que son principales. Dani, te hacía una pregunta y bueno, nosotros como laboratorio te aportamos con cierta información, ¿no es cierto? Pero, ¿cuáles son los principales causantes de alergias en nuestro medio ambiente actual? ¿Cómo podemos identificarlos y de qué manera nosotros podemos intervenir? Bueno, ¿de qué manera tú haces tu magia, intervienes y ayudas a los pacientes con esta sintomatología a que lleven una vida más normal, digamos? Claro. Bueno, los agentes causales siempre en alergia, en cuanto a hablando de rinitis alérgica, son aeroalergenos que están en el ambiente normalmente y que a una persona natural no le causan ningún problema, pero un paciente alérgico, su sistema inmunológico lo reconoce como extraño y sus síntomas que empiezan a producir es el hecho de su sistema inmune tratando de defenderse, pero se confunde y lo hace de tal forma que provoca síntomas molestos para el paciente, como los que hablábamos en rinitis alérgica, así también en conjuntivitis alérgica, asma y otras enfermedades alérgicas. Entonces, para el diagnóstico tenemos pruebas in vivo e in vitro. Las pruebas in vivo son las que realizamos como alergólogos en el propio consultorio que se realizan en la piel del paciente, en su antebrazo. Un examen muy fácil, de rápida respuesta, que en 15 minutos tenemos el resultado y que lo hacemos haciendo unas pequeñas punciones en la parte superficial del antebrazo donde colocamos lo que está en el ambiente. Extractos de ácaros del polvo, perro, gato, hongos, pólenes, que son de los principales agentes causales. Y en cuanto a frecuencia, lo más común sí son ácaros del polvo. Y luego de ello pueden seguirle epitelios de animales en diferente frecuencia. Y cuando estas pruebas son
difíciles de hacer en ese paciente, ya sea porque su piel está muy dañada o porque ha tomado antihistamínicos recientemente. Nos ayudamos del medio in vitro, que es el panel IG específico de laboratorio, en sangre. Una pregunta que frecuentemente la realizan los pacientes que acuden al laboratorio es, me tomé un antihistamínico, ¿cuándo puedo hacerme una IG específica para ver si es que tengo o no alergias a algo? 7 días debemos esperar en promedio general. Buenas, De o ahí, sea, si estamos tomando ciertas cosas especiales, otros medicamentos, ya varían los días, pero con un antihistamínico son 7 días de no tomarlo para poder hacer la prueba de alergia en piel. perfecto. Y lo otro que también es una pregunta frecuente es, cuando tengo alergias, ¿tengo mayor predisposición a tener infecciones respiratorias? ¿Es más fácil que yo me enferme? Cuéntanos un poquito eso. Y si es Mm, que es así, ¿por qué? ¿Por qué es eso? ¿Por qué se da eso? A ver, esto tiene su parte, sí y no. Sí, porque un paciente alérgico que no está controlado, que no lleva tratamiento para su alergia, vive en un periodo de inflamación constante. Entonces, todo su epitelio respiratorio va a permanecer inflamado y eso va a ser una puerta de entrada mucho más fácil para microorganismos, para que pueda contagiarse de diferentes enfermedades. Pero un paciente ya con su tratamiento, que está controlado, que está estable alergológicamente, pues tiene el mismo riesgo que cualquier otro paciente porque su barrera está intacta, porque su inflamación está controlada y porque no tiene nada de diferente a un paciente normal. Sí, Qué buenazo. a una Sí, no, persona cualquiera. eso es bueno saber porque muchos dicen, no, es que como yo soy alérgico, yo me enfermo por salir a la calle. Y ese, sí, esa es otra pregunta también que comúnmente dicen, ¿no? Está haciendo frío, si salgo, me enfermo. ¿Es verdad eso? Si es que llueve y me mojo, me enfermo. Por favor, ayúdenme con estas inquietudes de la gente. A ver, los climas, vamos a decirlo así. Tiene su parte cierto y es falso. Generalmente es muy conocido el dicho, vamos a decirlo así, que dice la gente que cuando uno está enfermo, cuando uno está resfriado, con gripe, no te mojes, no te bañes porque te puede dar una neumonía. Yo le escucho, créanme, toditos los días en la consulta me preguntan si se pueden mojar y si se pueden bañar. Eso es falso. O sea, hay que recordar que las infecciones respiratorias, tanto una bronquitis como una neumonía, son causadas por un germen. Si el germen no está en el medio ambiente, no hay un contacto directo con alguna otra persona enferma, tú puedes meterte en una piscina estando resfriado que no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Por el tema de la lluvia, en cambio, en el tema del clima, los pacientes, como dijo la doctora Daniela, es cierto, cuando el paciente alérgico no está controlado, es verdad que va a salir al frío, vamos a decirlo así, y va a comenzar con los síntomas nasales. Y es lo que los pacientes le llaman la famosísima soy alérgico al frío. La alergia al frío. Cuando no existe tal alergia al frío, eso me imagino que ella lo puede explicar un poco mejor que yo. Pero bueno, para saber a dónde voy, es que como está la vía respiratoria muy inflamada, el cambio de temperatura va a hacer que aparezcan síntomas en ese momento. Y son síntomas que se producen netamente por un tema de cambio de temperatura. Pero no es que lo está enfermando al paciente como tal, sino que está desencadenando los síntomas de una inflamación previa que no ha sido controlada. Entonces, por ejemplo, una persona normal que no tiene ninguna otra enfermedad, puede escalar el Cotopaxi, que no pasa absolutamente nada, no le va a provocar ninguna molestia, ni se va a enfermar, ni nada por el estilo. Y en cambio, hablando del tema de la lluvia, es muy conocido el cuidado te mojes que te vas a enfermar. Esto tiene parte cierto y tiene parte falsedad, ¿sí? La parte de falsedad es que por tú mojarte por agua de lluvia no te vas a enfermar, es imposible, eso no puede pasar. Pero no, lo que puede pasar es que va a desencadenar, como es agua fría, va a bajar la temperatura porque la ropa se queda mojada y puede provocar un cierto malestar general, un decaimiento o alguna congestión nasal muy leve. Es decir, unos síntomas de resfriado, pero generalmente no suelen durar más de 24 horas, se pasan inmediatamente, solo es por el cambio de temperatura. Pero en cambio en algunas ciudades muy pobladas, como por ejemplo Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja mismo, o ya hablando de ciudades más grandes como Ciudad de México, tenemos que recordar que el agua de la lluvia
no es agua limpia, ¿sí? Es agua que se recoge de los ríos, se recoge de las lagunas, de los charcos de agua, por el propio proceso de vaporización que hay, y eso va llevando gérmenes, va llevando químicos, va llevando diferentes sustancias. Entonces, si tú te mojas con agua de lluvia, no es que te vas a enfermar, sino que lo que está lleno de químicos y eso te puede provocar cierto malestar. Pero no es que porque tú te mojaste de agua de lluvia vas a terminar con una neumonía y hospitalizado. O sea, eso es falso. Pero sí hay sus cositas que hay que irlas aclarando poco a poco, ¿no? Sí, buenísimo. Esta era una de las grandes inquietudes. Y la otra gran inquietud es esa, la alergia al frío. Yo soy alérgico al frío. Yo me despierto y estoy bien hasta que salgo al frío y empiezo con mi alergia al frío. Cuéntanos un poquito sobre esto, Dani. Bueno, en este caso, en cuanto a lo respiratorio, alergia al frío no existe. Se llama rinitis vasomotora y tiene que ver netamente con ese funcionamiento térmico de los receptores nasales. Entonces, al funcionar mal, no es aceptado ese cambio de temperatura porque la nariz no puede hacer un acondicionamiento adecuado. Entonces, recibe cambios bruscos, tanto de frío a calor o de calor a frío, y lo que se produce es una congestión nasal, como nariz tapada, que lo mencionan los pacientes, y ese moco que sale en ese momento porque es como por la vasodilatación hay extravasación de líquido. Entonces, pues realmente no es un moco de alergia, sino simplemente el mecanismo que no funcionó bien. De En acuerdo. cuanto a piel, pues sí podemos tener, no así llamado alergia al frío, pero sí se llama urticaria a frigore, pero son ronchas con exposición al frío. Pero en nariz no. Y esas ronchas, perdón que te interrumpa, ¿esas ronchas se dan en climas como el nuestro o en fríos de extremos en los que tienen realmente 4 estaciones marcadas en las que... Puede ser en cualquiera de esos dos lugares porque depende del umbral de cada paciente. O sea, hay una temperatura base en la cual abajo de esa se produce. uno desarrolla o no la urticaria? Ajá, individual para cada paciente. Qué chévere, qué chévere. Muchas gracias, yo les agradezco mucho por toda esta información que nos están brindando y sobre todo respondiendo las preguntas del día a día del, del laboratorio y me supongo que en sus consultas es igual, ¿no? Eh, Más o menos, yo quisiera que a manera de prevención nos cuenten qué podemos hacer, de qué manera, por ejemplo, podemos ayudarnos para modificar las alergias, para estar mejor de nuestras alergias y también de qué manera podemos prevenir un poquito todos estos contagios gripales, ¿no? ¿Qué remedios caseros tú crees que o consideras que puedan ser útiles y qué cosas no vale la pena realmente? Y así un par de conclusiones acerca de cómo nosotros podemos cuidarnos en esta época para llevar una vida menos enfermiza, digamos. Bueno, en cuanto a lo alergológico, eh, existen medidas de control ambiental que las llamamos, que son específicas para cada paciente según el tipo de alergia que tiene, según el agente causal de su rinitis. Entonces, para ácaros del polvo tenemos medidas específicas, como por ejemplo, barrer sin levantar polvo, sino trapear, aspirar, porque al sacudir los ácaros se suspenden en el aire, el paciente respira y se desencadena el cuadro. Entonces, muchas son muy largas y se dan específicamente para cada paciente según su resultado de la prueba de alergia. Entonces, sí he escuchado mucho a veces que los pacientes vienen a diagnóstico por primera vez y dicen, yo no lo dejo jugar en el polvo, yo no lo dejo que toque los perros ni los gatos, pero ¿por qué? Porque es alérgico. ¿Pero es alérgico al perro? No, no sé o no. Entonces les digo, no, pero es que son específicas para cada paciente. Si él no es alérgico al perro, no le hace daño estar con el perro. Puede dormir con el perro abrazado y no le pasa nada. Entonces, lo importante aquí es poder acudir al especialista para hacer un diagnóstico personalizado y tener un tratamiento a la medida, porque estas medidas de control ambiental se hacen temporalmente hasta que las vacunas de alergia les quitan esto de raíz
y pueden vivir su vida normal y exponerse a todo sin tener ningún problema e incluso pasar su diario a vivir sin síntomas y sin tomar nada de medicación. Qué chévere. Entonces, lo que la gente tiene que hacer es acudir rápido ante estos síntomas, acudir rápido, obtener la terapia indicada, adecuada, hacer el uso de vacunas para desensibilizarse, así es, ¿no es cierto? Ajá. Y para poder llevar una vida normal. Eso en el tema del... Perfecto. Entonces, eso para que la gente sepa que tienen una alternativa para llevar una vida, una vida con una calidad de vida realmente, o sea, sin estar con todas estas molestias que pueden ser las causantes de las alergias. Eh, por favor, Diego, si nos ayudas un poquito con la pregunta que te hice. Y aquí también hablamos de las vacunas en los pacientes alérgicos. Cuéntanos también un poquito de las vacunas, en cambio, en los pacientes que Los no, para que exactamente, exactamente del día a día respiratorios. para, exactamente. Claro, nosotros ahí vamos a hablar de dos puntos. Vamos a hablar primero del tema de la prevención y después hablamos un poquito del tema de los remedios caseros, que ese sí va a ser un tema medio polémico conmigo. En el tema de la prevención, nosotros, bueno, desde el punto de vista respiratorio, el especialista, el neumólogo, siempre se va a enfocar un poco más en el tema prevención más que curación. Y en realidad esa debería ser nuestra política de todos los médicos, ¿no? Siempre prevenir antes que curar. Porque con eso vamos a disminuir mucho los costos de tratamientos, vamos a disminuir estar recibiendo medicación que probablemente ni siquiera lo necesiten algunos pacientes. Entonces nosotros para prevenir tenemos varias formas de hacerlo. Existen métodos de prevención para la gente común y corriente, vamos a decirlo así, y para los pacientes que están en este grupo de riesgo que hablamos hace un momento, los menores de 5 años, mayores de 60 o pacientes con alguna otra enfermedad crónica que pueda predisponer a un estado de infecciones respiratorias a repetición. Para la gente común y corriente lo que nos sirve es lo que conocimos muchísimo en COVID. Aunque suene trillado, aunque suene que ya todos lo conocemos, pues créeme que no lo hacemos, que es el lavado constante de manos. Recuerden que en todas las superficies van a haber gérmenes, porque hay muchas personas caminando, hay muchas personas estornudando, tosiendo, y estos gérmenes, ya sea tanto virus o bacterias, se transmiten por las gotitas de fluch, que nosotros le llamamos cuando uno estornuda. Las gotas muy pequeñitas de saliva que salen mediante el estornudo, mediante la tos, van cargadas de gérmenes. Estos se depositan en una superficie. Si bien es cierto, estos gérmenes no duran toda la vida en la superficie, dependiendo del germen, tienen su tiempo de vida, vamos a decirlo así, pero pues supongamos que por mala suerte alguien estornudó y tú justamente en ese momento pasaste la mano y tapaste la nariz. Esa es una forma de transmisión de una enfermedad. Entonces lo que tenemos que hacer siempre es un lavado de mano, utilizar el uso de la mascarilla en pacientes que estén resfriados, en pacientes que estén enfermos. Eso es incluso hasta una cultura de respeto en otros países. Si yo estoy enfermo, no tengo por qué contagiar al resto de la población, ¿no? Utilizo la mascarilla yo para evitar diseminar la enfermedad, más no para evitar contagiarme de alguna otra cosa. Igual yo siempre les digo a los papás en la escuela, por favor, si su niño se enferma, no lo manden a la escuela, no lo manden a los cursos, porque es un círculo vicioso. Lo va a contagiar al compañero, el compañero al otro, y hasta que al final va a terminar volviendo donde él mismo. Cuando él ya esté curado, él ya haya recibido su tratamiento, es muy frecuente que en la consulta llegue el papá, doctor, no son ni 3 semanas y ya otra vez enfermo. ¿Por qué? Porque los compañeros siguen estando y lo siguen contagiando. Entonces siempre hay que tratar de evitar estar en contacto con personas que estén con síntomas respiratorios o el uso constante de la mascarilla y el lavado de mano. Eso es básico para toda la población en general. Con eso podemos disminuir en un gran número el riesgo de infecciones respiratorias. Pero en cambio existen otros pacientes, los pacientes de estos grupos especiales. En ellos, aparte de estas condiciones de prevención, nosotros también recomendamos la vacunación. En nuestro medio, lamentablemente contamos con muy pocas vacunas desde el punto de vista respiratorio, ¿no? Pero contamos con las principales. Contamos con la vacuna de COVID, que la vacuna, lamentablemente, COVID-19 ya se convirtió en una enfermedad endémica, es decir, ya vamos a tener de aquí toda la vida. Y entonces la vacunación es lo que va a hacer que una enfermedad no desarrolle síntomas tan agresivos como fue en un inicio. Porque eso es una pregunta que me la hacen muy frecuente los pacientes. Dicen, oiga, doctor, pero usted me puso la vacuna de la gripe hace 3 meses y mire, me dio gripe. O sea, la vacuna no evita que tú te contagies de una enfermedad.
La vacuna hace que los síntomas no sean síntomas de gravedad y que no necesites hospitalización, ¿sí? Es decir, la vacuna te salva la vida, pero no te hace inmune. Es como, por ejemplo, la analogía del chaleco antibalas. El chaleco antibalas ayuda en gran medida a que no pierdas la vida por un disparo, pero pues no es 100% seguro, ¿no? O sea, puedes igual fallecer si es que te dan con cierto tipo de arma de cierto calibre. Entonces, las vacunas que nosotros utilizamos para eso es la vacuna de COVID-19, que la tenemos que seguir utilizando en realidad en nuestro esquema. La vacuna de la influenza, que hay que recordar que la vacuna de la influenza la tenemos que utilizar cada año, porque la vacuna de la influenza cada año se renueva. No es la misma vacuna que teníamos, por ejemplo, en el 2023, la que tenemos ahora en el 2025. La vacuna más o menos en los meses de septiembre, octubre aproximadamente, las farmacéuticas, que son los que diseñan la vacuna, desarrollan la nueva vacuna con las cepas más prevalentes del año anterior. Es decir, ya se adelantan y dicen, por ejemplo, 2026 va a haber un incremento de influenza H1N1. Entonces, protejámoslo más con esto. Va a haber un incremento de tal cosa, entonces lo vamos a proteger más con esto. Entonces, cada vacuna, por eso se dice que la vacuna de influenza tiene que ser cada año, porque son cepas diferentes que se están inoculando para poder proteger durante el resto del año. Y tenemos la vacuna del neumococo, que es la famosísima conocida, la vacuna contra la neumonía. Pero no es contra la neumonía también como tal, porque hay que recordar que Streptococcus pneumoniae, que es el germen más frecuente de neumonías, pues también puede provocar cuadros amigdalares, puede provocar cuadros de sinusitis, cuadros de bronquitis. Entonces, esta vacuna nos ayuda a proteger contra dependiendo de la vacuna, ¿no? Si es que es con la 13 valente o la 23 valente, va a proteger contra las 13 cepas más frecuentes de cuadros respiratorios causados específicamente por Streptococcus pneumoniae o las 23 cepas más prevalentes. Depende mucho de la vacuna. Pero lo bonito de esta vacuna contra la neumonía, vamos a decirlo así para que la gente nos entienda, es que esta vacuna tiene que ponérsela cada 6 años. O sea, nos protege bastante, muchísimo. Pero y esta vacuna sí es obligada en pacientes mayores de 55 años o en pacientes que tengan alguna enfermedad pulmonar crónica. Por ejemplo, pacientes asmáticos, pacientes fumadores, exactamente, que son los que tienen mayor riesgo de enfermar. Incluso hay nuevas guías, por ejemplo, salió la última guía de este año de EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que aparte de sugerirnos la vacunación contra COVID, contra influenza, contra neumococo, nos sugiere también la vacunación contra el virus del herpes zóster, también, que puede provocar muchas molestias en los pacientes con EPOC, puede provocar neumonías por herpes y nos indica también la vacunación contra virus sincitial respiratorio, que nosotros en nuestro medio vemos mucho virus sincitial respiratorio, pero lamentablemente no contamos con la vacuna. Y este sincitial respiratorio, si bien es cierto, a un adulto le puede pasar como un resfriado común, pero en cambio en los niños menores de 2 años puede provocar cuadros de bronquiolitis bastante severos que pueden dejar incluso con necesidades de oxígeno durante mucho tiempo. Entonces ahí es donde entra la vacuna. Tiene sus grupos, tiene sus momentos para ponerlas, pero pues independientemente la vacuna que sea es muy importante, ¿no? Porque eso es parte de la prevención para evitar enfermarnos. Perfecto. Creo que hemos respondido muchas de las preguntas que nos han hecho. Creo que la gente del público en general se deba una información clara, precisa. Qué mejor de la mano de los especialistas aquí, grandes especialistas. Como conclusión, yo lo que les recomendaría es no dejen que avance, acudan rápido al especialista. Ahí se les va a indicar qué seguir, qué hacer, qué pruebas hacerse y sobre todo qué manejo deben tener para evitar complicaciones. Nuevamente, muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias, Diego, por habernos ayudado, por haber solventado todas estas dudas y esperemos un nuevo episodio para hablar de algún otro tema importante sobre la salud respiratoria. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Gran Victoria Boutique Hotel por prestarnos sus magníficas instalaciones para grabar este episodio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Laboratorio Clínico San Agustín.